Dicen que el amor aparece cuando menos lo esperas. Yo lo encontré entre tomates, bolsas reutilizables y un pasillo de ofertas. Fue solo una conversación casual, pero desde ese momento supe que tenía que volver a verla, aunque no sabía ni su nombre. Nunca he creído en los encuentros predestinados, pero esa tarde, cualquiera en el supermercado rompió mi escepticismo sin pedir permiso. Fui al súper por pan integral y manzanas, pero terminé saliendo con el corazón en una bolsa invisible, llena de una emoción que no reconocía. El pasillo de frutas estaba casi vacío, salvo por una mujer con un vestido verde oliva, un carrito rojo y la sonrisa más sincera que había visto en años. No era radiante ni llamativa, era cálida, como si hubiera estado guardada justo para ese momento. Me acerqué porque ella tenía en la mano la última bolsa de mangos. ¿Los vas a llevar todos?, pregunté sin pensar, solo para escuchar su voz. Ella rió bajito. No me los voy a robar, si eso temes, respondió divertida, con un acento que no supe ubicar, pero que me dejó deseando más palabras suyas. Terminamos compartiendo la bolsa, literalmente. Ella tomó 2 mangos y me tendió los otros 3, como si eso nos hiciera cómplices de algo importante. Conversamos unos minutos. Ella me preguntó si prefería las manzanas rojas o verdes, y yo le dije que elegía las verdes porque son honestas. No pretenden ser dulces si no lo son. Rió como si fuera un gran chiste. Me dijo que le gustaba eso, la honestidad. Nos cruzamos un par de veces más entre los pasillos, uno de cereales, otro de limpieza. Cada vez que la veía, mi corazón hacía algo extraño, como si agitara una banderita. Ella también sonreía cada vez que me veía, como si también sintiera algo que no entendía del todo. Yo no tenía prisa por terminar mi compra. Por primera vez, deseaba que el supermercado no cerrara nunca. Cuando me atreví a buscarla para despedirme, para decirle algo más, ya no estaba. Como si se hubiera evaporado entre los estantes de galletas y la fila del pan. Miré a todos lados, caminé el doble de pasillos que había recorrido al llegar, pero fue inútil. Me quedé parado frente a la salida automática, viendo si regresaba. No lo hizo. Salí con mis bolsas, pero más que eso, salí con una sensación de pérdida absurda. No sabía su nombre, no sabía nada de ella, pero sí sabía algo. Necesitaba volverla a ver, no porque fuera bonita, que lo era, sino porque me hizo sentir algo que creí que ya no existía. El amor no siempre entra con violines ni miradas de película. A veces aparece con una bolsa de mangos en la mano y una broma improvisada. Esa noche, antes de dormir, pensé en su risa. Pensé en cómo me miró cuando mencioné la honestidad de las manzanas verdes. Me dormí con una idea fija. Volvería al supermercado, todos los días si era necesario. Tenía que encontrarla. Volví al supermercado al día siguiente, y al otro. Y al siguiente también. No necesitaba nada, pero llevaba una lista escrita igual: pan, manzanas, leche de almendra y, en letras pequeñas, esperar. Me detenía frente a los mangos, por si el universo se dignaba a repetir la escena. Lo curioso es que comencé a conocer ese lugar como nunca. Me hice amigo de la cajera del turno de la tarde, de un señor mayor que reponía los productos de limpieza y de una adolescente que barría con auriculares siempre puestos. Todos los días encontraba una excusa para quedarme más tiempo. A veces tomaba un carrito vacío solo por pasear con él. Me convertí en un cliente más que habitual. Era un fantasma rutinario que recorría los mismos pasillos buscando un rostro que, sinceramente, había empezado a idealizar. ¿Quién era ella? No lo sabía. ¿Y si ya no volvía? ¿Y si solo estaba de paso? Pero no podía evitarlo. Cada vez que alguien con vestido se detenía en la zona de frutas, mi pecho se detenía también. Cuando no era ella, sentía algo cercano a la decepción de los cuentos sin final.
Una tarde lluviosa, de esas que hacen que los fluorescentes del súper se sientan más cálidos que nunca, la cajera me preguntó si vivía cerca. «Vienes todos los días, ¿eh?», dijo, levantando una ceja con picardía. Me encogí de hombros. «Digamos que estoy esperando algo que no sé si volverá». «Ah, entonces estás enamorado», respondió sin más, como si hubiera dicho que la leche subió de precio. No lo había querido aceptar con esas palabras. No todavía. Pero algo en su afirmación me hizo estremecer. ¿Era amor? ¿Podía serlo después de tan pocos minutos? ¿De una charla casual entre mangos y cereales? No tenía sentido. Pero también sabía que nunca había sentido esa conexión tan inmediata con nadie. Decidí tomar otro camino. Comencé a preguntar, sutilmente, a la misma cajera, al chico de frutas, a quien pareciera haber trabajado ahí ese día. ¿Recuerdan a una chica de cabello oscuro, vestido verde, sonrisa dulce? Algunos negaban, otros respondían vagamente. Nadie parecía haberla notado. Eso la hacía más misteriosa, más real y más irreal al mismo tiempo. Pasaron semanas. A veces dejaba de ir por un día para no sentirme tan absurdo, pero siempre volvía. Porque algo dentro de mí me empujaba a creer que ella también me buscaba, que quizás regresaría al mismo sitio, que no podía ser coincidencia si había sentido lo mismo que yo. Tenía que seguir creyendo. No era obsesión, era esperanza disfrazada de rutina. Aún no sabía su nombre, pero ya estaba escribiendo capítulos de una historia que, en mi mente, tenía sentido, porque a veces basta una sola conversación para cambiar todos tus caminos. Y yo no había dejado de caminar entre pasillos, esperando que en uno de ellos apareciera ella, con su carrito rojo y esa risa que me enseñó a mirar el mundo distinto. Fue una tarde nublada cuando comprendí que ya no podía seguir esperando en silencio. Habían pasado ya varias semanas, tal vez más de un mes. Había ido al supermercado casi a diario, recorriendo los mismos pasillos con la esperanza de que su rostro volviera a cruzarse con el mío. Pero ella no aparecía, y cada vez que salía de ahí con el carrito vacío y las ganas llenas de incertidumbre, algo en mí se marchitaba un poco. Ese día me detuve frente a los mangos como de costumbre. Ya ni siquiera comía tantos. Empezaban a pudrirse en casa, pero los seguía comprando igual. Eran un símbolo, una manera torpe de mantener viva la esperanza. Y fue entonces cuando lo decidí. No podía seguir así. Tenía que hacer algo, decir algo. No sabía si ella volvería, pero si lo hacía, tal vez necesitaba una señal. Saqué un pedazo de papel del bolsillo trasero de mi agenda, lo apoyé sobre el carrito y escribí con una letra temblorosa pero decidida. Si alguna vez vuelves y estás leyendo esto, yo también volví, cada día. No supe tu nombre, pero no dejé de buscarte desde que nos cruzamos aquí. Estaré cerca del estante de las manzanas verdes, como siempre. La firmé con una inicial. Solo eso. No quería asustarla. No quería parecer un loco. Solo quería abrir una puerta. Doblé el papel cuidadosamente y lo escondí entre las bolsas de mangos, justo detrás de las más verdes. Me aseguré de que no lo viera nadie del personal. No quería que lo tiraran pensando que era basura. Me alejé del pasillo con el corazón latiéndome en los oídos. Ese día no me quedé tanto tiempo. Sentía que había dado un paso. No sabía si hacia algo hermoso o hacia el ridículo total, pero necesitaba intentarlo. Me dolía más no hacer nada. Esa noche no dormí. Imaginé una y otra vez cómo sería si volvía y lo leía. Si aparecía entre los pasillos con una nota en la mano y una sonrisa en los labios. Soñé con eso. Literalmente, ella aparecía en mi sueño con el vestido verde, sosteniendo el papel, diciendo: «También te estuve buscando». Al día siguiente, fui más temprano que nunca.
Corrí al pasillo. La nota no estaba, tampoco ella, solo los mangos, solo el silencio. No supe si eso era buena señal. Tal vez lo había leído, tal vez alguien más lo había tirado, tal vez el universo me jugaba con hilos invisibles. Pero ese día algo había cambiado. Ya no estaba solo esperando. Ahora también la estaba llamando. Volví al día siguiente y al otro, siempre directo al rincón de los mangos, cada vez con una mezcla de ansiedad, ilusión y una pizca de miedo. Y entonces sucedió. Era un martes por la tarde. El lugar estaba tranquilo, con música instrumental de fondo y el murmullo habitual de los carritos rodando. Caminé por inercia hacia el mismo pasillo de siempre, ese que ya conocía de memoria. Pero esta vez no me detuve frente a los mangos, no inmediatamente. Fue una empleada del área de frutas quien me señaló. «Disculpa, ¿tú eres del papel?» Me congelé. «¿Qué papel?», pregunté con voz demasiado baja. Ella sonrió como si supiera más de lo que decía. «No sé, alguien dejó esto para ti», y me tendió un papel doblado, de esos amarillos que se usan para notas rápidas. Lo tomé con manos sudorosas. Era pequeño, ligero, pero pesaba como si llevara mi destino escrito. Lo abrí despacio, y ahí estaba, en letra inclinada, algo desordenada pero preciosa. Manzanas verdes, honestidad. No sabía que alguien pudiera recordar algo tan simple y tan especial. Sí, también te busqué. Pensé que fue solo un momento bonito, pero ahora sé que no fui la única que lo sintió. Estoy aquí los jueves por la tarde, cerca del pasillo de los tés. Tal vez podamos hablar más, sin compartir mangos esta vez. Se me cayó el aire del pecho. La leí 1, 2, 3 veces. También te busqué, los jueves por la tarde. Era real, no la había imaginado. No era un invento romántico de mi cerebro aferrado. Ella también recordaba, también sentía, también estaba dejando una huella. No fui por los tés ese día. No era jueves aún, pero esa semana fue la más larga de mi vida. Jueves. Llegó. Me preparé como si fuera una cita, aunque ni siquiera sabía si aparecería. Me duché 2 veces. Me perfumé como si el amor pudiera olerme. Y llegué media hora antes, claro, porque esperar por algo así no se negocia. Me situé cerca del pasillo de los tés. La ansiedad me quemaba las manos. Personas iban y venían. Familias, adultos mayores, estudiantes distraídos. Y entonces la vi. Vestido color mostaza esta vez, cabello suelto, sosteniendo una caja de té verde. Y esa sonrisa. No era una ilusión, era ella. Caminó hacia mí como si el mundo se hubiera detenido un poco. «Veo que aún prefieres las manzanas verdes», dijo. Yo reí. «Y tú todavía compartes notas como si fueran caramelos secretos». Nos quedamos mirando, sin decir nada más, pero no hacía falta. El universo nos había vuelto a poner en el mismo pasillo, y esta vez ninguno de los dos pensaba alejarse. No supe cómo llegamos al café del supermercado. No lo planeamos, solo caminamos juntos, como si nuestros pasos supieran a dónde ir antes que nuestras palabras. Era una pequeña cafetería al fondo del local, con un par de mesas de metal junto a un ventanal que daba al estacionamiento. Nada especial, salvo por el hecho de que estábamos ahí, juntos. Pedimos 2 tés. Ella pidió de frutos rojos, yo de manzanilla con miel. Nos sentamos uno frente al otro. Había algo en su forma de mirarme que me hacía olvidar dónde estaba, como si ella hablara con los ojos incluso antes de abrir la boca. «¿Te parezco muy loca por responder a una nota?», preguntó, con esa mezcla de timidez y humor que ya me resultaba familiar. «Solo un poco menos que yo por dejarla», le respondí. Reímos.
y en ese cruce de miradas algo se asentó. Como si hubiéramos esperado demasiado por ese momento y ahora cada segundo valiera el doble. ¿Te llamas? ¿Eh? Me atreví a preguntar. Julia, dijo, casi susurrando, como si compartiera un secreto. Y lo era. Su nombre ya era parte de mi historia. Le conté que no había dejado de buscarla, que volví casi todos los días esperando encontrarla entre los estantes. Ella bajó la mirada, con una sonrisa triste. Yo también volví una vez, pero llegué tarde y ya no estabas. Pensé que me lo había imaginado todo. Qué curioso, los dos creyendo que habíamos soñado al otro, y sin embargo, ahí estábamos. La charla fluyó, como si nos conociéramos de antes. Hablamos de cosas simples, libros, tés favoritos, canciones que nos dolían y no sabíamos por qué. A ratos, el silencio también hablaba. No era incómodo, era necesario, como un respiro entre emoción y ternura. No nos tocamos. No hubo gestos apresurados ni frases de película, solo miradas que se quedaban más de lo debido y sonrisas que temblaban como si también tuvieran miedo de romper algo frágil. El sol comenzó a esconderse, tiñendo los cristales con tonos ámbar. «Tengo que irme», dijo de pronto, con cierta culpa. «¿Puedo volver a buscarte?», le pregunté. Ella no respondió de inmediato. Se levantó, tomó su bolso y dejó sobre la mesa su vaso de té a medio terminar. Después, se volvió hacia mí. «No voy a esconderme», dijo, y con eso se fue. Mi corazón se quedó ahí, latiendo como un tambor que acababa de descubrir su ritmo. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer, pero en mí, algo apenas comenzaba a iluminarse. Después de aquella tarde en la cafetería, nada volvió a sentirse igual. No quedamos en una cita formal. No hubo promesas ni números intercambiados. Solo esa frase suya que se me quedó grabada como mantra. No voy a esconderme. Y con eso bastaba. Volví al supermercado cada jueves por la tarde. Ella también. Nunca sabíamos qué pasaría. Si hablaríamos por 5 minutos o nos quedaríamos recorriendo pasillos como viejos amigos. A veces tomábamos café, otras solo coincidíamos en la sección de pan. Pero cada vez que aparecía, el mundo parecía encajar, y cada vez que se iba, me dejaba una historia nueva para recordar durante toda la semana. Había algo bello en la espera, en la rutina rota por su risa. Como si todo lo demás, el ruido del trabajo, la soledad en casa, la ciudad gris, desdibujara mientras duraran esos encuentros breves pero intensos. Una tarde lluviosa, llegamos a vernos 2 veces en la misma semana. Fue un martes. Ella apareció con un paraguas azul y los labios rojos. «Se me olvidó comprar arroz el jueves», dijo como excusa, aunque en su mirada supe que no era por eso que había vuelto. «Y a mí se me olvidó todo menos venir», le respondí. Caminamos juntos hasta la sección de especias. Julia comenzó a oler los frascos uno por uno, como si el mundo fuera más suave cuando se detenía a respirar. ¿Nunca te has sentido fuera de lugar en todos lados? ¿Menos aquí?, me preguntó sin mirarme. Siempre, le dije, y supe que eso nos unía más de lo que podía entender. En otro encuentro descubrí que le gustaba escribir poesía, pero nunca la mostraba. Son solo pensamientos desordenados, dijo, restando importancia. Le pedí que me leyera uno. Se negó, pero cuando se despidió, dejó una servilleta doblada dentro de un paquete de avena que colocó en mi carrito. Lo leí al llegar a casa. Me siento como un pasillo vacío que alguien camina lento, como si buscara algo que no es producto. No sabía si era una confesión, pero sí supe que quería seguir leyéndola, a ella, a su forma de mirar el mundo.
Los encuentros seguían sin nombre ni destino. No éramos una pareja, no éramos desconocidos, éramos algo más raro, más frágil, algo que no necesitaba etiquetas porque ya tenía alma. Y así pasaron las semanas, pequeños momentos que valían días, miradas que no necesitaban explicación, caminatas entre productos que se sentían como domingos sin prisa. Pero yo empezaba a desear algo más, no solo verla. Quería quedarme. Quería saber qué había detrás de su mundo silencioso y qué tan dispuesto estaba ella a dejarme entrar. Había algo en Julia que me desarmaba. Su risa tranquila, sus silencios seguros, la forma en que elegía los productos como si cada uno escondiera un poema. Y aunque nuestras conversaciones eran cada vez más largas, más profundas, había una barrera invisible que aún no me atrevía a cruzar. Nunca hablábamos del pasado, ni de futuros, solo del presente, como si vivir ese instante fuera lo único que importaba. Pero yo comenzaba a necesitar saber más. ¿Estaba soltera? ¿Por qué iba sola siempre? ¿Qué había detrás de esa melancolía suave que le asomaba cuando pensaba demasiado antes de responder? Cada vez que quería preguntarle algo más personal me detenía. No quería arruinar lo que teníamos. Ese espacio tibio entre ambos, donde nada se forzaba y todo se sentía verdadero. Pero el corazón no sabe quedarse callado por mucho tiempo. Fue un jueves cualquiera, de esos en los que el clima no decide si llover o brillar. Estábamos sentados afuera del supermercado, en una banca junto a una jardinera, con un par de cafés tibios entre las manos. Ella hablaba de un libro que había empezado a leer, uno sobre cartas que nunca se enviaban. ¿Y tú?, preguntó, volviéndose hacia mí. ¿Alguna vez te quedaste con palabras que no dijiste? Mi respuesta fue un silencio largo, tan largo, que ella pensó que no diría nada. Sí, dije al fin, y algunas las sigo guardando. Ella me observó, esperando. Sabía que venía algo más, y entonces lo dije. ¿Tú estás con alguien? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, flotando como una hoja sin viento. Julia bajó la mirada. Jugó con la tapa del vaso. No, respondió sin dudar, pero eso no significa que esté vacía. No supe qué decir. No quise ser invasivo, murmuré. Ella negó con una sonrisa suave. No lo fuiste, solo... No suelo hablar de mí tan fácilmente. Soy más de observar, de imaginar, de vivir sin explicar tanto. Asentí, comprendiendo más de lo que podía explicar. ¿Y tú?, preguntó. Yo estoy solo, desde hace tiempo, pero a veces me siento acompañado cuando estoy contigo, aunque no diga nada. Ella sonrió, cerró los ojos un momento. Entonces no estamos tan solos, ¿verdad? Aquel día no se dijo más, pero algo cambió. La barrera no desapareció, pero se volvió transparente. Empezábamos a hablarnos con más confianza, a decir cosas pequeñas, pero significativas. Como cuando me contó que su mamá solía regalarle flores sin razón, o cuando le dije que no me gustaba diciembre porque me recordaba a cosas que ya no volvían. Éramos dos personas heridas, no rotas, solo cautelosas, pero el cariño crecía, como una semilla plantada sin darse cuenta. Y aunque aún no sabía si esto nos llevaría a un nosotros, ya no temía tanto preguntarlo. Porque por primera vez sentía que no estaba esperando solo. Los jueves ya no eran días comunes para mí. Eran casi sagrados. Me despertaba con otro ritmo. Me bañaba con cuidado. Elegía mi ropa como si de eso dependiera mi suerte. Y al llegar al supermercado, sentía que algo dentro de mí se preparaba para flotar. Pero esa semana, Julia no apareció. Esperé durante horas, dando vueltas por los pasillos, fingiendo que revisaba ingredientes, saludando a las mismas cajeras, a los mismos empleados que ya me reconocían
con una sonrisa cómplice. ¿Pero ella no llegó? Pensé que tal vez se retrasó. Volví el viernes. Nada. El sábado también. El domingo me sentí ridículo, pero fui. Cada vez que alguien con vestido se acercaba a la zona de tés o frutas, mi corazón se aceleraba como si fuera un corredor esperando la señal de salida. Pero era en vano, no estaba. Y entonces llegaron los pensamientos oscuros. ¿Y si se cansó? ¿Y si esto solo era una distracción para ella? ¿Y si nunca fue tan real como yo creí? Me odié un poco por pensar así, pero extrañarla me dolía más que la duda. El jueves siguiente regresé, más temprano que nunca, y más tarde que nunca. No me fui hasta que apagaron parte de las luces, y un guardia amable me dijo que cerrarían pronto. Esa noche caminé por la ciudad sin rumbo. No sabía cómo nombrar lo que sentía. No estábamos en una relación. No había promesas. Pero su ausencia era un vacío que no entendía cómo llenar. ¿Tanto puede doler perder a alguien que apenas conoces? La respuesta era sí, porque no se trataba del tiempo. Se trataba de lo que me hacía sentir. Me quedé en casa los días siguientes, sin supermercado, sin rutina, pero no sin recuerdos. Releí su nota amarilla. Volví a tocar la servilleta con el poema. Incluso olí un sobre de té que ella me recomendó una vez. Y entonces algo en mí se encendió de nuevo. Si ella me había dejado una señal, ¿por qué no hacerlo yo también? Tomé una hoja y escribí con pulso firme. No sé si fue casualidad o destino. Solo sé que te busco, y que no me da vergüenza admitirlo. Si estás bien, eso es suficiente. Pero si aún quieres encontrarnos entre pasillos, aquí estaré, siempre. Volví al supermercado esa misma tarde. Busqué el rincón de los tés y escondí la carta detrás de una caja que sabía que ella solía mirar. No sabía si la vería otra vez. Pero no podía rendirme justo ahora. Porque cuando conoces a alguien que transforma incluso el silencio, no lo dejas ir sin intentarlo todo. Volví a la semana siguiente sin grandes expectativas. Tenía miedo de ilusionarme de nuevo, pero también sabía que no podía evitarlo. Las personas como Julia no aparecen 2 veces en la vida. Y si algo me había enseñado el breve tiempo con ella, era que valía la pena esperar. El supermercado parecía igual que siempre. La música tenue, los carritos que crujían sobre el suelo liso, el murmullo de conversaciones lejanas. Pero algo era distinto. Mi pecho, ese día, no pesaba. Quizá porque había hecho todo lo que podía, o quizá porque, en el fondo, algo me avisaba que ese jueves no sería como los anteriores. Caminé por los pasillos sin prisa. Saludé al chico de frutas, a la señora de la panadería. Recorrí cada sección como si pudiera reconstruirla solo con los pasos. Y entonces sucedió. Fue en el pasillo de productos de desayuno. Ella estaba ahí, de espaldas, con una caja de avena en las manos, y el mismo vestido verde oliva del primer día, como un bucle que se cerraba, como una señal imposible de ignorar. Me detuve en seco. El tiempo se partió en 2. Ella giró despacio, y nuestros ojos se encontraron. No sonrió de inmediato. Tampoco yo. Nos quedamos así, observándonos como si quisiéramos confirmar que éramos reales. Y entonces, ella dio un paso, y yo di otro. Nos encontramos justo en el centro del pasillo, rodeados de cajas de cereales y desayunos rápidos, pero sintiendo que nada en el mundo podía ir más lento que ese instante. «Leí tu nota», dijo. Su voz era suave, un poco temblorosa, como si también hubiera luchado consigo misma antes de regresar. «Pensé que no volverías», respondí. «Pensé que no sabrías entender», murmuró. «¿Y ahora?», pregunté. Se acercó medio paso más. Bajó la mirada y la volvió a levantar con los ojos húmedos.
Ahora entiendo que hay personas que te encuentran incluso cuando no sabías que estabas perdida. Sus palabras fueron como una caricia silenciosa, como si el aire mismo se volviera más blando entre nosotros. No la abracé, no la besé. Solo tomé su mano, despacio, como quien toma algo frágil que ha esperado demasiado. Y ella no se apartó. Me asusté, dijo. No por ti, por lo que empecé a sentir. Porque no sabía si tú sentías lo mismo, o si era otra historia incompleta más. No quiero historias incompletas, le dije. Quiero escribirla contigo, página por página, aunque sea lenta, aunque nos dé miedo. Ella apretó mi mano. Entonces, podemos empezar desde el principio. Hola, le dije, con una media sonrisa. Soy el tipo de las manzanas verdes. ¿Y yo?, respondió, conteniendo una risa. Soy la chica que casi arruina el mejor comienzo de su vida. Nos quedamos ahí, entre estantes, como dos personajes que por fin se reconocen en el mismo capítulo. El pasillo de desayuno nunca volvió a saber igual. Después de ese reencuentro, todo cambió. Ya no nos buscábamos entre pasillos, ya no dejábamos notas escondidas, ni esperábamos con la incertidumbre punzante de si el otro aparecería o no. Por primera vez desde que comenzó esta historia, sabíamos que estaríamos ahí, juntos. Esa misma tarde salimos del supermercado sin mirar atrás. Caminamos hacia un café que estaba cruzando la calle, pequeño y silencioso, con ventanales empañados por el vapor de las tazas y una lámpara colgante sobre cada mesa de madera. Ella eligió la mesa del rincón, donde casi no llegaba el bullicio, donde el mundo podía quedarse fuera sin molestarnos. ¿Esto cuenta como nuestra primera cita?, le pregunté, intentando no sonar tan nervioso como me sentía. ¿Y si mejor lo llamamos un nuevo comienzo?, respondió. Pidió el mismo té de frutos rojos. Yo, por primera vez, no pedí manzanilla. Pedí el mismo que ella, porque quería entender su mundo más allá de lo que me había dejado ver. ¿Por qué desapareciste aquella semana?, le pregunté, cuando sentí que el momento lo permitía. Ella bajó la mirada, girando el borde de su taza con los dedos. Mi mamá se enfermó, dijo. No fue grave, pero me desestabilizó todo. Dejé de salir, dejé de buscarte. Incluso pensé que lo nuestro no era más que una fantasía bonita. ¿Y qué te hizo volver? Tu nota, tu forma de no rendirte. Nadie había hecho algo así por mí. Me sentí vista, como si de verdad importara. Sus palabras me apretaron el pecho, porque durante semanas yo me había sentido así también, como si ella fuera una presencia invisible que no podía sacar del alma. Tú también importas, le dije. Aunque no lo parezca, aunque nadie lo diga, aunque el mundo corra muy rápido para notarlo. Ella sonrió, y esta vez no fue una sonrisa tímida. Fue abierta, luminosa, como si algo en su interior se hubiera soltado al fin. Nos quedamos horas hablando, sobre nuestras familias, nuestras manías, los trabajos que odiábamos, los libros que nos cambiaron la vida. Descubrí que a veces dormía escuchando música clásica porque le calmaba los pensamientos, y que tenía miedo irracional a los elevadores por una experiencia en su infancia. Le conté que escribía en libretas viejas que nunca mostraba a nadie, que a veces hablaba solo en la cocina porque extrañaba las voces cuando vivía acompañado. No nos besamos, pero nos rozamos las manos, y ese roce fue más íntimo que cualquier abrazo. Antes de despedirnos, me miró con una dulzura silenciosa. Quiero que esto crezca lento, dijo, como los mangos que compartimos la primera vez. Entonces será real, respondí, porque lo que se cuida con calma dura más. Nos fuimos caminando juntos hasta la esquina. Luego cada uno tomó su camino, pero por primera vez no sentí que nos separábamos. Éramos algo,
No sabíamos el nombre aún, pero lo estábamos construyendo. Y esta vez, ninguno de los dos tenía miedo. Dicen que el amor comienza en los gestos pequeños, y eso fue exactamente lo que pasó con Julia. Después de aquel café, nuestros encuentros dejaron de ser casuales. No necesitábamos excusas. Ya no jugábamos a encontrarnos entre frutas y tés. Ahora nos buscábamos con intención. Nos llamábamos sin necesidad de disfrazarlo. Y aunque aún no teníamos una rutina definida, empezamos a regalarnos tiempo. Poco a poco, los días dejaron de ser míos y empezaron a ser nuestros. Los jueves seguían siendo nuestros favoritos, pero también los martes se volvieron citas espontáneas, y los domingos por la tarde, cuando la ciudad bajaba la voz, salíamos a caminar sin rumbo fijo, compartiendo canciones con un solo audífono. No éramos aún una pareja, pero nos cuidábamos como si lo fuéramos. Una tarde de sábado, Julia llegó a casa con una bolsa de pan dulce. Dijiste que te gustaban las conchas, pero que nunca comprabas porque no confiabas en ninguna panadería, dijo, dejando la bolsa sobre mi mesa como quien deja un regalo sin envolver. Me reí. Ella recordaba cada detalle. ¿Cómo sabes que no son una trampa? Porque fui a 3 lugares distintos, hasta que encontré una que me dio confianza. Probé una antes de traértela. Así era ella, atenta, sin esfuerzo, como si cuidar fuera su idioma secreto. Esa noche nos sentamos en el piso de mi sala, comiendo conchas y riendo con la boca llena, viendo una película que ni recordamos, porque el verdadero espectáculo era tenernos tan cerca sin miedo. También conocí su rincón favorito del parque, un banco viejo, junto a un árbol con raíces levantadas. Aquí vengo cuando no entiendo lo que siento, me confesó, pero últimamente no he venido tanto. ¿Por qué? Pregunté. Porque contigo siento que entiendo un poco más. Y aunque nunca me había creído muy valioso, con él aprendí que ser querido por alguien no siempre significa ser perfecto. A veces solo significa estar presente, escuchar, no huir. Aún no nos decíamos te quiero, pero cada gesto era una declaración. Cada tarde juntos era una promesa silenciosa. La gente que pasaba a nuestro alrededor jamás habría sabido lo que estábamos construyendo, porque lo nuestro no era de grandes demostraciones, era de silencios que no incomodaban, de mensajes a mitad del día solo para preguntar ¿ya comiste? De miradas que sabían cuándo quedarse un poco más. Y aunque en mi interior sentía que estábamos caminando hacia algo más profundo, no quise apurar nada. Sabía que su alma necesitaba tiempo, y yo estaba dispuesto a dárselo todo, porque cuando algo empieza con ternura, tiene más fuerza que lo que comienza con fuego. Éramos 2 personas heridas que no buscaban salvarse, solo acompañarse. Y eso ya era una forma hermosa de sanar. Habíamos construido algo tan delicado y bonito, que por momentos daba miedo tocarlo demasiado. Y aunque nuestras conversaciones se volvían cada vez más íntimas, había temas que Julia evitaba con una habilidad que solo alguien acostumbrado a protegerse puede tener. Sabía cuándo cambiar de tema con sutileza. Sabía reírse justo en el momento exacto para esquivar ciertas verdades. Y yo no presionaba, porque entendía que a veces las personas no callan por desconfianza, sino por miedo a perder lo que apenas empiezan a sentir. Pero llegó un momento en que el silencio ya no era suficiente. Fue una noche de lluvia. Julia vino a casa sin avisar, empapada hasta las pestañas, con el cabello pegado a la cara y los zapatos en la mano. ¿Estás bien?, pregunté, abriendo la puerta con urgencia. No quería estar sola, susurró, sin entrar en detalles. Le tendí una toalla y una manta. Puse agua para té. No dije nada más. Nos sentamos en el sofá, en silencio. La tormenta afuera era el único sonido. Y entonces
Sin mirarme, ella habló. Hay algo que no te he contado. Me quedé quieto. No tienes que hacerlo si no quieres, le dije. Sí quiero, respondió. Pero no sé si estés listo para escucharlo. Me preparé. No sabía qué esperaba. Un ejemplo. Un pasado oscuro. Un diagnóstico. Algo. Julia apretó la manta contra su pecho. Su voz era baja, casi invisible. Hace 2 años perdí a alguien que amaba. No una pareja. No un amigo. Era mi hermano menor. Me quedé helado. Fue un accidente. Injusto. Estúpido. Y desde entonces, algo en mí cambió. Dejé de hacer planes, de confiar en las personas, de abrirme. Tragó saliva. Cuando te conocí, pensé que solo era una coincidencia bonita. Pero luego empezaste a quedarte en mis pensamientos. Y me asusté. Me asusté porque no quería volver a perder a alguien. No quería que algo tan lindo se convirtiera en otro recuerdo que doliera. La escuché en silencio. Cada palabra suya era una herida abierta que ella me dejaba ver. No para que la curara, solo para que no huyera. Me acerqué despacio, tomé su mano. No quiero ocupar el lugar de nadie, le dije. Solo quiero estar, y si algún día te vas o te asustas, aquí estaré igual, porque esto no lo estoy construyendo para que se quede, sino para que sea real, aunque dure poco. Ella cerró los ojos. Una lágrima le resbaló por la mejilla. No la limpió. Gracias, susurró. Gracias por no soltarme mientras hablo. Nos quedamos así un largo rato, sin necesidad de nada más. Porque en ese instante supe que la herida no desaparecía, pero ahora ya no la cargaba sola. Y si en algún momento lo nuestro terminaba, si la vida decidía llevarnos por caminos distintos, yo sabría que haberla amado así, con paciencia y sin condiciones, ya había valido cada paso. Después de aquella noche, algo cambió entre nosotros, no en la forma en que nos tomábamos de la mano o caminábamos por el parque. Eso seguía igual. Lo que cambió fue la profundidad del silencio. Ya no era una pausa incómoda, era un refugio compartido. Julia se volvió más ligera, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no lo cargaba sola, y yo me volví más paciente, más consciente del regalo que era cada día con ella. Aún no pronunciábamos la palabra amor no, porque no lo sintiéramos, sino porque, a veces, decirlo demasiado pronto hace que tiemble lo que apenas empieza a enraizar. Pero estaba ahí, en cómo me dejaba elegir el canal de la televisión, incluso si eso significaba soportar un documental aburrido. En cómo ella doblaba mi abrigo antes de colgarlo cuando llovía. En cómo yo aprendí a preparar su té exacto, con la cantidad precisa de miel y minutos de infusión. Y en cómo ella se dormía sobre mi hombro sin miedo. Nos decíamos cosas sin decirlas, y yo aprendí a leer los gestos como quien descifra un idioma nuevo. Una tarde caminábamos por una feria local. Ella vio una flor en un puesto. No dijo que le gustaba, solo se quedó mirándola por un segundo más de lo normal. Minutos después, se sorprendió cuando se la entregué. ¿Cómo supiste? No lo supe, lo sentí. Me sonrió, esa sonrisa que no era solo de labios, sino de ojos y de hombros relajados. Esa sonrisa que sabía ahogar. Hubo días más tranquilos y otros en los que ella se apagaba sin avisar. Yo lo notaba en la forma en que se recogía el cabello o en cómo evitaba mirarme mucho rato. No la presionaba, solo me sentaba a su lado, en silencio, hasta que soltara lo que pudiera, cuando pudiera. A veces tengo miedo de acostumbrarme a ti, me dijo una noche mientras veíamos las luces de la ciudad desde un puente. ¿Por qué? Porque cuando algo se vuelve costumbre, también puede perderse, y no quiero que seas una pérdida más en mi vida.
No supe qué decir, así que tomé su mano, la llevé a mi pecho y le dejé sentir cómo latía. No me acostumbro a ti, le dije. Te descubro cada día. Y esa fue nuestra promesa no dicha. Seguir descubriéndonos, sin prisa, sin atajos, con ternura. Nos habíamos convertido en eso que la gente no entiende cuando lo mira desde fuera, pero que, desde dentro, se siente como la única verdad que vale la pena defender. Y aunque aún no nos habíamos dicho te amo, lo sabíamos. Lo sabíamos desde aquella vez en que compartimos mangos, desde aquel día en que dejamos de buscarnos con miedo y comenzamos a encontrarnos con propósito. Éramos palabras que no se decían, pero se sentían con fuerza. Ese día no fue extraordinario, no había un aniversario que celebrar, no era su cumpleaños ni el mío, no había fuegos artificiales, ni lluvia, ni música de fondo, solo un cielo claro, un parque lleno de hojas secas y 2 cafés tibios en nuestras manos. A veces la vida elige los días más simples para marcar un antes y un después. Estábamos sentados en su banco, el que estaba junto al árbol, con raíces sobresalientes. Ese lugar que una vez fue su refugio y ahora era nuestro. Hablábamos poco. Observábamos a un niño jugando con una cometa que no lograba levantar el vuelo. ¿Sabes qué envidio de él?, preguntó Julia, rompiendo el silencio con voz suave. ¿La energía? La fe. Él cree que va a volar, aunque no lo haga. Me quedé mirándola. Su rostro tenía esa expresión que había aprendido a identificar, una mezcla de nostalgia y coraje, como si quisiera creer, pero el pasado aún la sujetara por los tobillos. «A veces tú eres mi cometa», murmuró. «¿Cómo así? No sé si podré soltarte del todo, pero si te dejo ir, tengo miedo de que te eleves sin mí». Sentí que el mundo se detenía en esa frase. La miré con calma. Le tomé la mano y en lugar de decir algo, simplemente apreté con suavidad. Ella me devolvió el gesto y en ese instante me miró de un modo distinto. Fue una mirada sin temblores, sin capas, sin miedo. Me miró como si ya no dudara, como si ya no se estuviera escondiendo detrás de silencios cómodos o frases de precaución. Me miró como quien por fin suelta el aire después de mucho tiempo conteniéndolo. Y entonces, sin avisar, sin crear el ambiente perfecto, sin previo acuerdo, lo dijo. Te amo. 3 palabras, sin dramatismo, sin grandilocuencia, pero con una ternura que me desbordó por dentro. Me quedé quieto, no porque no lo sintiera, sino porque sentí demasiado. Te amo, repetí, bajito, casi con reverencia, desde el primer mango compartido, solo que no sabía cómo llamarlo. Ella rió, una de esas risas que brotan cuando el corazón ya no pesa tanto. Yo lo llamé miedo, dijo, pero ya no, ahora lo llamo casa. No nos besamos de inmediato, nos abrazamos. Un abrazo largo, silencioso, donde el pecho de uno escuchaba el latido del otro. Todo el parque siguió girando a su ritmo. La cometa seguía sin elevarse, pero nosotros sí. Nos elevamos sin despegar los pies del suelo. Nos convertimos en certeza. Ya no éramos 2 personas que se buscaban entre pasillos. Ahora éramos 2 que se encontraban incluso con los ojos cerrados. Los días siguieron llegando, como siempre lo hacen, pero algo era distinto. Ya no había más espera, ya no había más dudas. Nos habíamos encontrado, y esta vez no nos íbamos a soltar. No nos mudamos juntos de inmediato, tampoco hicimos promesas eternas. Julia aún necesitaba su espacio para respirar, y yo respetaba cada silencio suyo como se respeta una flor creciendo entre piedras. Pero empezamos a construir una vida compartida, sin presiones, sin guiones preestablecidos. Una vida que no buscaba parecer perfecta, solo real.
Hacíamos las compras juntos. No todos los días, pero sí muchos. Y cada vez que llegábamos al supermercado, sin importar lo que hubiera en la lista, siempre pasábamos por el pasillo de las frutas. Y siempre comprábamos mangos. Era nuestro pequeño ritual. ¿Y si un día no hay?, le pregunté una vez, mientras los elegía con una sonrisa. Entonces ese día los buscamos en otro lado, respondió sin dudar, como hicimos tú y yo. Guardábamos los mangos en casa como quien guarda cartas de amor. A veces los dejábamos madurar juntos en la cocina, riéndonos de cómo algunos salían demasiado dulces y otros un poco agrios. Como los días, decía ella. Como nosotros, le respondía yo. No necesitábamos grandes gestos, nos amábamos en lo cotidiano, en cómo yo sabía cuando ella necesitaba silencio, en cómo ella adivinaba cuando yo tenía un mal día solo por el tono de mis mensajes, en las películas que veíamos por la mitad y las canciones que repetíamos sin cansarnos. Una mañana, mientras desayunábamos juntos, Julia se quedó mirándome un largo rato. ¿Qué?, le pregunté. Ella negó con una sonrisa. Nada, solo que me gusta lo que somos. Me gusta cómo llegamos aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí, dijo, señalando mi pecho, donde ya no me da miedo quedarme. Y entendí que no importaba cuánto tiempo habíamos pasado buscándonos. Lo que importaba era que, cuando nos encontramos, supimos quedarnos. Hoy, cuando la miro dormir con el brazo colgando fuera de las sábanas, cuando su taza está justo en el lugar de siempre, cuando sus libros se apilan en el rincón más caótico del cuarto, siento que todas esas vueltas que dimos por el supermercado, por la vida, por nuestras propias heridas, tenían sentido. No todos los amores empiezan en una cita. Algunos nacen en un pasillo iluminado por fluorescentes, entre frutas maduras y carritos que chirrían. Y lo que parecía un encuentro fugaz se volvió mi historia favorita. Así que si alguna vez te preguntas si vale la pena hablar con un desconocido entre tomates y papel higiénico, si vale la pena volver al mismo lugar esperando encontrar a alguien que tal vez no regrese, la respuesta es sí. Porque a veces una bolsa de mangos puede contener el inicio de todo lo que siempre soñaste. Y porque cuando encuentres a alguien como Julia, solo recuerda esto: nunca dejes de comprar mangos.